Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y lo primero que tenemos que arrancar es con respecto al equipo Aston Martin. Nos tenemos que ir a Silverstone porque han explicado el lema que están utilizando, qué es lo que significa para ellos. Que bueno, antes de esto, ¿cuál es el lema que están utilizando? Pues están siempre hablando de Hyperfocus, es como el lema que están utilizando en todas sus publicaciones, lo han hablado con el AMR24, lo han enseñado cuando han mostrado a Fernando Alonso en la fábrica, lo han utilizado para muchísimas cosas y ese es el lema que están teniendo. No es el único equipo que ha tenido un lema para esta temporada. Por ejemplo, el otro equipo que podríamos incluso equiparar en cuanto a nivel, en cuanto a estatus ahora mismo, que es McLaren, también tiene un lema que es Whatever It Takes. Bueno, en el caso de Aston Martin, ¿qué es lo que significa ese Hyperfocus que están utilizando desde el equipo Aston Martin durante todo este último mes prácticamente haciendo promoción para la AMR24? Pues sobre esto ha hablado tanto Fernando Alonso como ha hablado Mike Krack. Bueno, básicamente la traducción al final sería como estar hiperconcentrado y siempre han hablado de que están muy concentrados, están puestos en el foco de conseguir que la MR24 funcione, pero va más allá. ¿A qué se refiere en este sentido Fernando Alonso cuando explica lo que significa Hyperfocus? Sus palabras textuales lo que comenta es que es trabajar 24 horas al día, siempre teniendo en mente el mismo objetivo y, sobre todo, visualizarse ganando carreras y ganando campeonatos. Esa es la explicación que dice Fernando Alonso sobre lo que significa este Hyperfocus que están diciendo. Se han mostrado, ya os lo hemos contado, muy motivados con los primeros datos, con las primeras simulaciones que han podido hacer con el AMR24. Queda menos de un mes para que salgamos de dudas. Veremos si eso acaba consiguiéndose cumplir, como están ahora mismo vendiendo, como están intentando promocionar, pero eso es lo que significa para ellos, ¿no? El visualizarse ganando ese tipo de carreras, ese tipo de campeonatos y dar todo por conseguir ese objetivo y estar hiperconcentrado. Yo os puedo asegurar ahora mismo por lo que se sabe que una cosa es que funciona o no, eso es otra cosa y ahora os comento si queréis, pero que en la fábrica de Aston Martin están trabajando más duro que nunca. Ya el año pasado lo hicieron un trabajo súper extremo para conseguir llegar, para conseguir que la MR23 funcionase y funcionó. Ya durante la temporada os contamos que nunca decayó el trabajo en la fábrica de Aston Martin y os podemos asegurar que todos están dando el 110% para que funcione. No es el único equipo, por supuesto, esto hay mucha gente que me lo pone por los comentarios y yo sigo diciéndolo, si yo esto nunca he dicho lo contrario. Aston Martin no es el único equipo, hay 9 equipos más en la parrilla que están en las mismas condiciones, dándolo todo. Puede funcionar, te puede no funcionar, pero yo ahora mismo en este punto, hablando sobre Aston Martin, os tengo que contar que eso es así ahora mismo en la fábrica de Silverstone. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Como digo, menos de un mes para la presentación, menos de un mes para la primera prueba en circuito de los propios pilotos con el shakedown con el AMR24, un mes y 2 días para que salgamos de dudas un poco con los test de pretemporada. Así que las palabras en las que Fernando Alonso explica qué es ese Hyperfocus, lo que dice es: Hyperfocus significa la completa dedicación a lo que haces, estar unidos, enviar un mensaje a todo el mundo de que estamos aquí, trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana, donde todo el mundo está dando su 100%. Es muy extremo, es vivir para tu trabajo, pensar en el coche y en pilotar, en mi caso, las 24 horas al día. Hyperfocus significa para todas las personas de esta organización visualizar ganar carreras y visualizar estar luchando por campeonatos. Esa era la explicación que decía Fernando Alonso, a lo cual también se ha sumado Mike Krack, el jefe del equipo, a hablar acerca de lo que significa, y lo que dice es: Hyperfocus en nuestra visión y ambición de crear un equipo ganador. Es todo el mundo en el equipo trabajando juntos, concentrarse solo en lo que importa, es tener el valor de crear nuestro propio camino y encontrar la mejor forma, pensar diferente e innovar, seguir trabajando duro y seguir mejorando.
Como decimos, veremos si lo acaban consiguiendo, saldremos de dudas muy pronto si han acabado consiguiendo cumplir esas expectativas que ya ellos mismos están también generando públicamente. Que esto es algo que, por ejemplo, el año pasado ellos no hicieron, se hablaba de los datos, se hablaba de demás, pero ellos nunca públicamente dijeron sí, vamos a empezar el año ya peleando por ganar carreras, como ha dicho Alonso. Veremos si les sale bien o si les sale mal. También nos tenemos que confirmar que la FIA ha enseñado todos los horarios de todas las carreras de la temporada por ahora, salvo las sprint que todavía están por confirmar. Así que os lo pongo aquí en pantalla por si queréis verlo, ver los horarios. Hay diferencia horaria, por supuesto, sobre todo en el GMT+3, pues bueno, es la diferencia que hay ahora mismo con aquí con Europa, pero vamos, que básicamente es el horario local al que darán comienzo las carreras. Ya tenemos, salvo cambio, que esto también está sujeto, por supuesto, a cambio, tenemos ya los horarios confirmados. También informaros de lo que estáis viendo ahora mismo aquí en el asterisco, tanto Bahrein como Arabia Saudí se disputan en sábado. Eso ya os lo hemos contado, que las dos primeras carreras de esta temporada se disputan en sábado para respetar el Ramadán. Luego ya a partir de ahí, pues Australia, Japón se disputa en domingo normal. Japón que aparece en la cuarta carrera, eso ya lo sabíamos, pero bueno, a mí me sigue sorprendiendo. Estoy muy acostumbrado a que sea a finales de temporada y lo veremos este año a principios, el regreso de China y Miami, que está por confirmar porque son carreras con el formato al sprint, así que todavía no han confirmado el horario de por sí, porque es que no lo pueden confirmar porque no saben el horario, porque no saben el formato todavía. Esto se va a anunciar en febrero, se va a discutir en febrero, así que ahí saldremos de dudas. Luego el regreso de Imola, que no pudo estar el año pasado, Mónaco, Canadá, que se cuela este año antes que España, Austria, que también es formato al sprint, y Gran Bretaña. Luego, además de todo esto, también tenemos la segunda vuelta, bueno, Hungría y Bélgica antes del parón veraniego, después ya llegamos a Países Bajos en el parón veraniego, Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos por confirmar porque es formato al sprint, México, Brasil, Las Vegas y Qatar por confirmar. Las Vegas en este caso también es debido a que es en sábado cuando se corre, entonces la clasificación está por confirmar porque si os fijáis en la carrera sí que está puesto también el horario, bueno, en Estados Unidos y en Brasil también y en Qatar, que son formato al sprint, pero por lo que os digo, lo que hay duda es la clasificación. Y luego ya la última cita del calendario que tendremos en el Gran Premio de Abu Dhabi, como viene siendo habitual en estos últimos años. Bueno, simplemente informaros de eso. Os tenemos que hablar de uno de los temas que habéis podido ver también en el titular y en la miniatura del vídeo. Alerta en Alpine. ¿Qué está pasando en Alpine? ¿Por qué está revolucionando las redes? Porque podría haber un terremoto más, porque ya ha habido varios en términos de personal técnico, pero podría haber un terremoto más en Alpine. Bueno, parece ser que ninguno de sus dos pilotos, ni Gasly ni Ocon, quieren continuar en Alpine la próxima temporada. Los dos finalizan su contrato en este 2024 y ninguno, bueno, ya de por sí Alpine no les ha asegurado su continuidad porque están abiertos a ver otras opciones, pero podría ser que no es que estén abiertos a buscar otras opciones, es que necesiten buscar otras opciones porque lo que parece es que ni Ocon ni Gasly quieren seguir ahora mismo. Ninguno de los dos está contento. Esto además es provocado porque los dos no se llevaban bien. Gasly sabía lo que iba, pero Ocon se lo metieron con calzador a Gasly cuando ninguno de los dos se lleva bien desde hace años. Pero es que ese no es el problema, al final han lidiado con ello y podrían seguir lidiando si quisieran con ellos. El problema principal es que ninguno confía en el proyecto, ninguno confía en que se puedan cumplir los objetivos, que al final es pues estar también peleando por victorias, por campeonatos y demás. Ni Gasly ni Ocon confía en que Alpine sea capaz de conseguirlo después de haber visto el poco progreso durante todos estos últimos años, especialmente desde 2022, pero es que Ocon lleva en el equipo desde 2020 y no ha visto progresos en general, porque en 2020 y 2021 pues en 2021 estuvieron en una posición peor aún, en 2022 era más o menos la misma situación, habiendo cambiado todos los coches, y en 2023 encima empeoran, es decir, no han visto progresión de por sí del equipo
y con la reciente reestructuración interna que está habiendo, donde especialmente los mejores ingenieros que tenía Alpine, entre ellos Alan Permane y Pat Fry, se han marchado, los ha echado Alpine, algunos de ellos no confían para nada en que puedan cumplir esos objetivos de pelear por el título. Ambos ya se están empezando a mover e incluso especialmente esto se ha podido ver más con Esteban Ocon, donde podemos ver que realmente no está conforme. Esto primero lo hemos visto con un David Croft, o Crofty como le queréis llamar, el narrador de la Fórmula 1 en Sky Sports Gran Bretaña, ha contado que Ocon le ha dicho que el coche del próximo año no tiene pinta de que vaya a correr demasiado, es decir, no tiene pinta de que vaya a ser demasiado competitivo. Eso va transmitiendo con al narrador de Sky Sports Gran Bretaña, pero es que además recientemente hemos escuchado una posible incorporación a Audi que podría tener tanto interés a Audi, les podría interesar Ocon, como Esteban podría estar de acuerdo en unirse a ellos. Y recientemente, y esto era algo que llevaban muchísimo tiempo sin hablar de él, se ha unido al juego Mercedes para recordar de, oye, que nosotros seguimos controlando su carrera, que Ocon es piloto de Alpine, pero primero es piloto de Mercedes, y no implica que nunca vaya a acabar en Mercedes porque le parece bastante complicado, por lo menos ahora mismo, pero Mercedes sigue gestionando su carrera y han salido públicamente a recordarlo de que gestionamos su carrera y queremos lo mejor para él. Entonces todo esto se une para que veamos de verdad que parece que ninguno de los dos pilotos está conforme hoy en día con Alpine. Esto además todo nos lo ha contado Pedro Fermín Flores y hay un rumor con respecto a Gasly. Os hemos informado de Ocon y esto ha sido público, tanto de por sí el hecho de las palabras de David Croft, de por sí el interés de Audi, como lo que han contado de ese Mercedes, como digo. Luego hay un rumor sobre Gasly que os lo voy a contar ahora, lo de que ninguno de los dos pilotos quiera continuar en Alpine. Me lo creo, por supuesto, porque es que es bueno, pero hay otro rumor unido a todo esto que ya no me creo tanto, que es con respecto a Gasly, por lo menos una opción que podría tener Pierre. Ahora os la contamos, esta era la información de Pedro Fermín Flores. Los dos pilotos de Alpine tienen la clara intención de dejar la escudería a finales de este año. Tanto Esteban Ocon como Pierre Gasly no desean continuar sufriendo en Alpine y han dado carta blanca a sus representantes, a sus managers, para que entablen conversaciones con cualquier equipo que les quiera escuchar. Ni Gasly ni Ocon quieren seguir. De entrada, que no se llevan ni para atrás, o sea, ni se hablan. Pero en segundo lugar, no confían en absoluto en las posibilidades del equipo. Un equipo que va a la deriva. Y Gasly y Ocon han dicho que no quieren seguir en ese Titanic que es actualmente Alpine. Sobre el rumor que no me creo tanto es que Pedro Fermín informa también que Ferrari se habría interesado en Pierre Gasly. Ya sabemos actualmente la situación que tiene Ferrari contractualmente. Ninguno de sus dos pilotos tiene contrato más allá de 2024, pero con Leclerc parece que la renovación está bastante conseguida y bastante ya cerrada. El problema está con Carlos. A Carlos Sainz solo le están ofreciendo un año de contrato y el madrileño quiere mínimo 2. Esto está generando problemas y por si acaso Ferrari ya ha empezado a buscar sustitutos, que la opción B, si es que no continúa Sainz, que es la opción A, la opción B es Alex Albon, ya os la hemos contado, pero como opción C, porque especialmente a Charles Leclerc le gusta mucho y lo está pidiendo, es que Pierre Gasly, después del descontento que tiene ahora mismo en Alpine y no confiar en que el proyecto vaya a funcionar, acabase recalando en la escudería. Una opción que veo muy compleja, pero esto es lo que informa ahora mismo Pedro Fermín Flores. Especialmente por esos dos motivos, ¿no? Gasly no quiere seguir en Alpine, Sainz puede no mantenerse y encima Leclerc está presionando para ello. Yo lo veo muy complicado, sinceramente, no sé yo. Primero porque además creo que Albon es una opción que se lleva hablando más tiempo aún, o por lo menos que se lleva hablando de que muchos equipos están interesados y uno de ellos es Ferrari. Creo que Albon es incluso una mejor opción, sinceramente, pero lo de Gasly pues podría ser una opción de... Tenemos además un piloto claramente que va a ser superior, que es Leclerc. Los dos están contentos porque entre los dos se llevan bien. Si no, podemos continuar con Carlos, y no viene Albon, no es una opción. Aún así, con Albon también te digo que Leclerc es claramente también superior. Pero bueno,
Albon yo creo que le podría dar algo más de guerra. También la parte buena de Albon es que, bueno, también ha tenido algo de experiencia en Red Bull. No fue muy buena, por supuesto que no, pero ha crecido mucho como piloto desde entonces y cuenta con esa experiencia. Gasly, bueno, tuvo en Red Bull, pero es que fue peor que la de Albon incluso, y mucho más corta, fue simplemente medio año. Veremos, todo depende también, si no continúa Sainz, de que no puedan hacerse con los servicios de Albon, que podría ser algo que ocurra. Así que bueno, esta es la información que también mantiene Pedro Fermín Flores. Aquí hemos explicado muchas veces que Carlos quiere 2 años de contrato, como mínimo, es decir, tener asegurado su presencia en Maranello, en Ferrari, hasta finales del año 2026, mientras que Vasser y su equipo técnico le ofrecen en principio un solo año, el 25, sin hablar de uno más adicional por el momento. Eso es lo que se conoce públicamente sobre el principio de acuerdo que están intentando llegar Ferrari con los más directos asesores y responsables de la carrera deportiva de Carlos Sainz. ¿Y qué pasa en Ferrari si, por ejemplo, continúa Leclerc vinculado más allá del 25 y Carlos tan solo firma hasta ese año? Es decir, el actual 24 y uno más. Si Carlos se va en el 25 y como hoy han vuelto a poner encima de la mesa algunos medios de comunicación, Audi tantea la llegada del piloto español en ese año, en Sauber, en el 25, ¿quién podría ser el compañero de Charles Leclerc si él también se sigue manteniendo dentro de Ferrari? Por un lado, Albon, lo hemos hablado. Albon está en todas las quinielas. Está en todas las quinielas. Albon actualmente es el piloto más deseado por los equipos del Mundial de Fórmula 1. Pierre Gasly es el plan C. El plan C para ser compañero de Charles Leclerc. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque Leclerc y Gasly son amigos. Igual que Verstappen ha pedido a su amigo Norris en Red Bull, en Ferrari verían como plan C a Pierre Gasly si el plan A, que es quedarse con Carlos, no funciona. El plan B, que podría ser traer a Albon, tampoco funciona. Sería el plan C. Por otro lado, y dejando a un lado los rumores, tenemos que hablar también acerca del doble shakedown que va a llevar el equipo Haas, que por ahora son el único equipo que falta todavía por anunciar su presentación, pero bueno, esa es otra cosa, ya sabemos cuándo probarán en pista su monoplaza. Lo ha confirmado el nuevo jefe del equipo Haas, que lo que dice es que el próximo 11 de febrero es la primera vez que van a probar el coche en pista, va a ser en el circuito de Silverstone y 2 días antes, en el 19 de febrero, 2 días antes de los test de pretemporada, será cuando lo prueben por segunda vez. Así que en ese momento será las 2 veces que prueben el Haas. ¿Por qué doble shakedown? Bueno, pues porque de por sí anteriormente tenías 100 kilómetros para realizar de shakedown y los podías distribuir como quisieras. Normalmente los equipos hacen 100 kilómetros y se lo quitan de en medio. Ha habido veces, por ejemplo, McLaren el año pasado lo hizo, que se reservan unos kilómetros para realizar también filming day y demás en Bahrein. Y lo podías hacer de otra forma, 50-50, no sé, hay muchas formas de realizar ese shakedown como tú quieras. 100 kilómetros al año tienes para hacer, pero es que además han aumentado, ahora tienes 200, entonces es aún más manejable y es lo que va a realizar Haas. Van a realizar uno en Silverstone el 11 de febrero y otro el 19 de febrero en el circuito de Bahrein. También hablando al respecto sobre McLaren, ya sabemos que se ha anunciado la livery del equipo, ya os hemos hablado de ella, y en aquel momento Zak Brown dio unas declaraciones bastante interesantes en las cuales volvía a confirmar lo que ya os hemos contado en el canal, que es prioridad renovar a Lando Norris. Sobre eso ya os hemos hablado, os estuvimos hablando en el día de ayer, pero es que las declaraciones de Zak Brown en Sky Sports se han ampliado y ha respondido al respecto sobre los rumores que hay sobre la situación de Norris y Red Bull. No es para nadie un secreto que Red Bull tiene el claro interés de hacerse con los servicios de Norris. Lo conseguirán o no, ya es otra cosa, pero es que lo han dicho públicamente que es un piloto que les gusta y que les encantaría que formase parte de su equipo. Pero esto es preocupante en McLaren. A McLaren le importa estos rumores y estas conversaciones desde Red Bull. Lo que dicen es que no. Dicen incluso que, aunque no existieran, dice que
un coche que ha ganado 21 carreras, pues por supuesto comprenden que puede ser muy apetecible marcharte a ese equipo y competir con ellos, pero confirman el gran compromiso que tiene Norris por conseguir primero ganar su primera carrera y luego también pelear por el título con McLaren, el equipo que depositó su confianza en él cuando todavía era un junior, y además dice que dentro de los 10 equipos de la parrilla, el mejor hogar, no equipo, no situación, el mejor hogar, la mejor casa que puede tener Norris es McLaren. Así que confía plenamente en que su piloto no se va a marchar a Red Bull. Y sobre esto ya os hemos dicho en muchas ocasiones, para mí completamente. O sea, a mí hubo un momento en el que sí que creo que se podría haber marchado perfectamente. Básicamente porque McLaren estaba en ningún lado y si te viene Red Bull no lo puedes rechazar. Hoy en día sí lo puedes rechazar. Entonces, yo creo que desde luego que no se tienen que preocupar por ello. Las palabras de Zak Brown eran las siguientes: creo que está disfrutando mucho de su tiempo en McLaren y el sueño es ganar carreras y un campeonato del mundo juntos. Creo que Lando está dispuesto a lograrlo con nosotros. Siempre que tienes un coche de carreras que ganó 21 carreras el año pasado, es bastante difícil decir que no sería un coche de carreras bastante emocionante de conducir, pero creo que es más que un coche. Una trayectoria, es un entorno, es una familia, y creo que la cultura de Lando creo que la cultura de Lando encaja realmente bien dentro de McLaren. Creo que este es, por supuesto, el mejor hogar para él de todos los 9 equipos, no solo Red Bull. También contaros al respecto sobre DAZN, que os hemos estado informando aquí en el canal. Os recuerdo que DAZN adquiere los derechos en exclusiva de Fórmula 1, son ellos quienes van a retransmitir la Fórmula 1 en España. Se va a poder ver en Movistar también, pero como se ha podido ver en estos años, MotoGP, pero quienes se encargan de las retransmisiones son DAZN, y había ciertas dudas de qué pasaría con los narradores, porque por ahora siguen sin estar ninguno contratado. Bueno, según informa el Confidencial, que de estos hemos hablado, yo siempre os he dicho que se me haría muy raro que Lobato no continuase, podía no continuar ninguna otra persona de las de Movistar, pero Lobato sí. Y ahora lo que han confirmado, por lo menos lo que dicen desde el Confidencial, es que la intención ahora mismo de DAZN es contratar a Lobato y a su equipo. Por lo menos contratar a Lobato, a Pedro de la Rosa y a Toni Cucurella. Así que mínimo la próxima temporada tendríamos a los 3 de nuevo siendo los narradores de la Fórmula 1. Y para finalizar, un vídeo muy breve. En el siguiente vídeo os hablaremos de lo que ha sido la etapa del día de hoy, penúltima etapa. Y ya os adelanto, súper decisiva, pero por si no queréis adelantaros a los acontecimientos, luego lo escucháis en el segundo vídeo del día, pero os tenemos que enseñar, esto también es el Dakar. ¿A qué me refiero con esto? El Dakar no es solo sentarte con tu copiloto, correr e intentar hacer el mejor tiempo. También es trabajo en equipo, y especialmente cuando tú ya no tienes posibilidades de ganar el Dakar, se convierte en un trabajo constante para tu compañero que sí que tiene opciones. Y esto es lo que hicieron en Audi ayer, una etapa que fue muy complicada con tanto Loeb como Carlos Sainz, con muchos pinchazos, con muchas complicaciones que tuvieron, porque fue una etapa muy complicada y donde pincharon mucho. Carlos llegó a pinchar hasta el neumático de repuesto que tenían. Entonces, para esto están los compañeros de equipo. Esto también es el Dakar. Se paró Ekstrom, que ya no tiene posibilidades de ganar el Dakar, y le dio todos los neumáticos disponibles que tenía para que Carlos emprendiera la marcha lo antes posible. Y por esto es tan importante que no te ocurra lo que le ha pasado a Loeb, donde Nasser Al-Attiyah, que es su compañero de equipo y se quedó sin opciones, después de 2 etapas más que corrió sin opciones, ha abandonado el Dakar, y Loeb ha estado corriendo sin su compañero de equipo y hoy al final ha acabado desde luego perjudicándole. Así que esto también es el Dakar también es compañerismo, porque no solo ocurre entre compañeros de equipo, pero bueno, eso ya es algo que es de aplaudir, pero entre compañeros de equipo es algo normal, habitual, que siempre ha ocurrido y que es lógico, son compañeros de equipo, y esto es algo muy importante para conseguir ganar el Dakar. Y por este sentido me parece muy mal también lo que hizo Nasser Al-Attiyah, porque él ha recibido este tipo de ayudas en los años anteriores, estos últimos años que había estado ganando el Dakar constantemente, pero este año no ha tenido opciones y se ha acabado marchando. Entiendo que puede ser desesperante, pero ha dejado vendido a su compañero de equipo, que no adelanto acontecimientos de esa tarde, pero si habéis enterado un poco de lo que ha pasado hoy en el Dakar,
ya podéis adelantarlo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido diario que realizamos. Y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.